vamos a presentar a la doctora Ana Carolina Ariascau. Ustedes ya la conocen. Ella es médica, endocrinóloga infantil, especialista en niños y además parte de Mundo Bebé desde el día 1, creo. Así que bienvenida, muchas gracias. Anticuaria. Vintage se usa ahora. Vintage. Esa palabra era la que tenía que decir en el monólogo y no me salía. Está muy Papás vintage. Papás vintage, tal cual. Es como más polite, si no queda medio. Claro, si no quedó fuerte. Te va a amar, Julito. Debe estar acordándose de vos. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero tenía que ser. Se entendió, se entendió. Se entendió, nos quedó claro todo. Muchas gracias, Caro, por estar nuevamente con nosotros. Favor, a vos, un placer. Y además, en el día de hoy vamos a hablar acerca de los niños, de este paso de la niñez a la adolescencia. Que empieza por dentro y hasta que no nos damos cuenta, digamos, exteriormente los papás no tomamos conciencia de esto, ¿no? O cuando empiezan los comportamientos un poco caprichosos, ahí decimos, está entrando en la adolescencia, pero quizá hormonalmente ya vienen hace rato. Sí, sobre todo por esto, porque uno tiene como definido la niñez y la adolescencia, sí, pero en realidad no es tan taxativo niñez y adolescencia, o sea, hay una preadolescencia y una preparación hasta llegar a eso, y eso influye no tan solo el cambio físico en crecimiento, ya sea en peso y en talla, en lo psicológico, que hay cambios de actitudes, de formas de pensar, de plantarse, sino también lo que va por dentro, que no lo ves hasta que ya se ven los cambios físicos. Y es esta cosa de la transición a la adolescencia. Generalmente los niños ya a los 5 o 6 años, depende de la edad, porque ahora estamos viviendo todo el cambio del mundo, del tipo de alimentación, lo que vos hablabas, de quizás esto más industrializado, sí, del calentamiento global, de cómo va avanzando también, porque es un signo de desarrollo mundial, hace que este proceso quizás se adelante un poquito más. Y lo estamos viendo. Hoy las nenas a los 10 años ya son enormes, ya la mayoría tuvo su primer ciclo menstrual, ya están todas desarrolladas. El varón siempre es un poco más tardío. Pero entre los 4 y los 6 años es esta etapa silente, pero que de a poquito va haciendo su proceso y su despertar. Y a los 6 años hay un fenómeno que se llama adrenarca. Adrenarca, que viene de glándulas adrenales, que son las dos glándulas que están sobre los riñones, que producen un montón de hormonas y que quedan dormidas desde que el niño nace hasta esta etapa, en donde empiezan a producir andrógenos, que van preparando todo el sistema simpático, parasimpático y también hormonal, como para después hacer el estímulo de la pubertad. Y sí, muchas veces la consulta en ese momento es o que los chicos tienen periodos de hipercrecimiento o el olor a transpiración. O que los ven sudar más, porque normalmente las glándulas sudoríparas existen siempre, y los bebés, sobre todo, a vos te va a haber pasado como mamá, que los bebés transpiran muchísimo, porque ese cuando fenómeno... Cuando toman la teta, por ejemplo, exacto, ¿no? Están muy abrigados. Es un mecanismo, en realidad la transpiración es un mecanismo de defensa para mantener el cuerpo a una temperatura óptima, para evitar el sobrecalentamiento, ¿sí? Es para refrigerar, y ese mecanismo es inmaduro hasta los 4 años, donde ya empieza a madurar. Por eso los bebés dejan todo un halo en la almohada, o transpiran muchísimo, y a veces hay un fenómeno genético que más o menos el 40% de los niños lo padecen, que pueden transpirar porque hay alguien en la familia que también es así, caluroso, transpiroso. Y hay una etapa que es en la adolescencia en donde es más común. Pero esta etapa silente es la primera, que la mamá dice, yo noto que mi hijo tiene olor a transpiración, o puede acompañarse a veces de aparición de un pequeño vello axilar. Generalmente es algo normal. Y depende todo de la consulta pediátrica, si es que el niño está creciendo bien, su peso está bien, su talla está bien, si no tiene vello pubiano, si no tiene acné o alguna cosa que a nosotros nos llame la atención, a veces eso es normal. Pero lo que hay que enseñarle a ese niño es que en ese momento tiene que cambiar sus hábitos. El bañarse todos los días, el tipo de jabón que se usa, hay jabones que son como más cremosos que... como uno dice sutilmente en la consulta, no te abandona tan rápido como otros jabones. Y también usar las cremas o los desodorantes a bolillas, todo sin alcohol. Porque si no el alcohol irrita la piel y después se transforman en eczemas, dejan cicatrices, pero sobre todo el hábito del baño, el de cambiarse la remera,
el estar abrigados. Acá en Jujuy es como más difícil porque uno sale a las 7 de la mañana con 3 grados y vuelve al mediodía con 25. Sí. Entonces, esa cosa fomenta la transpiración excesiva, que la ropa se impregna, quizás también el tipo del género que uno usa como ropa. No es lo mismo el algodón, que por ahí lo que tiene más lycra o nylon, porque genera mucho más las camisetas térmicas, ¿no? Que están tan de moda. Y eso es lo que genera quizás más esta cosa. Y bueno, y eso empieza a crecer el niño hasta el momento de los 8 años, en las nenas que ya pueden empezar con el botón mamario, y el varón es un poquito más tarde. Las nenas siempre maduran, uno las ve psicológicamente y físicamente antes que el varón. Bien. Y el crecimiento también es diferente, porque las nenas esto lo hacen como más rápido, en 2 o 3 años, y el varón 4, 5, 6 años, es como que es más solapado. Pero se marca la diferencia. 6 le tenemos que inculcar, enseñar y acompañar a que se higienicen bien, a que se cambien la ropa. Quizá comprarle un desodorante que a ellos les guste, que sea de su agrado, pero... Hay desodorantes, la industria ofrece muchas marcas para niños. Yo personalmente prefiero lo que es menos alergénico, que es el típico de la tapita azul, la bolilla, que es crema, que es el más sensible, porque sobre todo no es que tenga olor, porque no es darle una cosa perfumada, porque a veces el perfume sobre el olor es como que es peor. Evacuemos. Claro, no, entonces quizás sobre la higiene, esto que neutraliza quizás un poco esta sensación, pero también te pasa que hay algo que se llama hiperhidrosis, que es cuando los niños empiezan a transpirar un montón, sobre todo aquellos niños que se ponen más nerviosos. Que está en el colegio, la señorita le dice, a ver, alumno, y empieza a transpirar las manos. O los días de prueba. Los días de prueba, momentos de estrés, no tan solo con la temperatura, es porque son personas más sensibles. Y bueno, esos niños quizás también tiene que ver un poco la emotividad. Pero bueno, tenemos que darles desde chico esta cosa, que se complica cuando el niño es más grande, porque hay días que te dicen, mira, no quiero bañarme hoy, no, que estoy cansado, que tengo que estudiar, que ya voy, y después se te pasó. Bueno, pero es lógico. Pero si uno quizás hablando sin hacerlo sentir mal, porque a veces pasa que hay casos extremos, que los niños tienen en realidad las glándulas apócrinas mucho más intensas, y a veces genera un tema de cargadas en el colegio, o que uno no es sutil al decirle las cosas, que esto después se vuelve en contra, porque es como que el niño no quiere saber nada, se revela. En vez de darle uno herramientas para que ellos estén más seguros en su lo contrario. Movimiento, genera vergüenza y no quieren hacer nada, no quieren ir al colegio, no quieren se retraen. Hacer actividad. En esos casos ya siempre es importante, generalmente lo consulta con el pediatra, a veces cuando hay causas exageradas o que me dicen, no, mira, es insoportable, uno estudia causas endócrinas que pueden ser patologías tiroideas o hipertiroidismo, vemos si hay algún exceso de producción porque hay algún tipo de patología suprarrenal que hace que esto sea exagerado, entonces quizás a veces hay que descartarlas, o si se acompaña de alguna otra situación como el exceso del crecimiento, como la aparición de vello en genital cuando son pequeños antes de los 8 años, que es un vello terminal, sexual, que uno le llama la atención, en esos casos tendremos que descartar pubertades precoces, hiperplasia suprarrenal congénita o algún tipo de patología que uno, controlando ese tipo de patología, vuelve a la normalidad. Bien. Por eso es importante la consulta. Bien, y son cambios muy internos, ¿no? Y que nosotros como mamá tenemos que estar atentos porque los niños empiezan esta etapa y también se callan, no son tan fáciles de contar, mamá, me siento olor, o capaz que las nenas pueden llegar a tener flujo, ¿o no? Exacto. Y es difícil como hablarlos para ello y para nosotros también abordarlo de una manera especial. Entonces está bueno por ahí ir al médico y que nos ayude. Como yo siempre digo, lo que pasa que uno también como mamá, y cuando tenés más de 2 chicos, el trabajo, las responsabilidades, los contraturnos, las actividades extracurriculares, que uno se transforma quizás en un chofer, se pierde esta cosa del diálogo, y también uno lleva los niños al doctor cuando realmente están enfermos, pero cuando están enfermos, si me duele la garganta, tiene fiebre, el médico lógicamente te soluciona el tema y vos no volvés más. Y hay que fomentar esta cosa de el control anual.
y sobre todo cuando los niños llegan a una etapa 8 años, el control semestral. Bien. Y cuando empiezan los cambios que uno puede observar o ver peripuberales, cada 4 meses. Porque la estadística y la experiencia, te lo puedo asegurar, es una etapa en donde los chicos muchas veces llegan tarde. Porque si no es algo que es muy obvio, como que es muy bajito o muy flaquito o es muy alto o es gordito, no consultan o lo hacen tardíamente. Muchas veces hay enfermedades que nosotros, mientras más precoz es el diagnóstico, podemos ayudar más al paciente. Claro. Entonces, esa etapa entre los 4 años y los 12 años, y los chicos se pierden de la consulta. Sí. Y quizás llegan, en el caso de este tema que estamos viendo de la transpiración, quizás en una situación poco feliz, porque lo gastan en el colegio, porque está retraído, tiene problemas, y también uno como mamá no estás todo el tiempo metida en el baño viendo cómo está, y cosas que si ellos no les llama la atención, empiezan ellos a querer bañarse solos, ¿no? Que es lógico, porque está bueno el pudor y el querer guardar su intimidad y tenerla, es muy importante. Santino diría, tengo derecho a mi privacidad, mamá. Él se baña solo. Te cierra la puerta, ya está. Sí. Y vos no sabés si se jabonó bien, si se enjuagó, porque a veces pasa que los chicos se jabonan y no se enjuagan, y ese jabón queda pegado y eso genera un olor peor que el que tiene, porque aísla todo. Y lo bueno que, digamos, de todo esto, más allá que son cosas que vamos a pasar sí o sí, son cosas fáciles de solucionar, ¿no? Como vos decías, bueno, saber qué jabón voy a comprar ya es una herramienta, saber que le puedo comprar un desodorante está bueno, porque además ellos se sienten grandes cuando se lo ponen, ¿no? Sí, seguro. Poder comprarle un perfume para una ocasión especial también, y son elementos que van ayudando a la higiene de todos los días, me parece. Sí, que por ahí esta cosa de ir diciéndoles, no ordenándoles, porque los niños llegan a una etapa que vos le decís no y es sí, lógico. Claro. Entonces, si mirá, ¿te parece? O que, mirá, esto es para cuando pase, entonces ya lo tiene incorporado. Bien. Porque también te pasa que se ofende y es muy sensible. Entonces depende uno cómo dice las cosas. Bueno, esto es laburarlo de cero, relación de mamá con los niños, generarles confianza, en los momentos que uno está con los chicos, el diálogo, y también hoy por hoy los chicos buscan todas las cosas por internet o generar la lectura, hay libros que te dicen qué es lo que va pasando, de hecho en algunos colegios están leyendo esos libros, entonces hoy las cosas son quizás más fáciles en cuanto a la información. Ahora, ese bache que hay entre la información que tenés que tomar y cómo actuar, hay que saber lograr esa conexión, porque quizás una actitud mal tomada, una palabra mal dicha, una broma en un momento poco feliz, los chicos quedan sensibles y después te cuesta el doble porque genéticamente ya están en una edad de rebeldía y todos los no van a ser sí y viceversa. Entonces, eso hay que manejarlo. Estos cambios hormonales que nosotros podemos ver o podemos ir detectando porque nos llaman la atención, también pueden afectar su comportamiento, en cierto modo su educación, digamos, porque contestan más, se rebelan más, se encaprichan más. Seguro. ¿Es normal esto? Va de la mano. Como va de la mano también esta cosa de que no es fácil para alguien que cambiar tu cuerpo, el verte distinto, es como una metamorfosis. Claro. O sea, y a veces se toma de distintas maneras según cómo puede cada uno. Y te pasa, sobre todo en el varón, es más reservado con respecto a la mamá. ¿Sí? Entonces, por ahí el papá es el que tiene que ir marcando ese camino de, como las nenas, las mamás. Claro. Porque hay ciertas situaciones que las nenas van a recurrir a preguntarle a la mamá, porque es su par, ¿sí? Pero también está esta contradicción que las psicólogas hablan mucho de que, claro, las nenas siempre son del papá, los niños de la mamá, y bueno, pero hay ciertas cosas que sin invadir, porque no hay que invadir, hay que ir viendo los cambios. Y cuando uno como mamá ve los cambios, hay que ir de a poquito marcando cuáles son, brindarles soluciones o brindarles posibilidades, sin ser o restrictivos o tampoco demasiado determinantes. Bien.
Y bueno, sobre todo en la etapa que las nenas empiezan el cambio corporal, ver el tema del uso de algún corpiño, qué tipo de corpiño. Quizá un formato deportivo para el inicio. Siempre son bandó o deportivos, porque todo lo que tenga aro puede originar algún traumatismo o ser molesto incluso. Y siempre que la ropa interior de ambos tiene que ser de algodón. El nylon quizás genera esta cosa de generar más transpiración y aparte irritar algún tipo de piel más sensible. Bien, bien. Recomendación también para las medias, ¿no? Las medias, muchas veces, las medias, las zapatillas. Claro. Yo me acuerdo cuando éramos chicos a veces en el colegio, las zapatillas solo para gimnasia, no se podía ir todos los días de zapatillas, porque justamente la zapatilla, si no la lavas todos los días, las plantillas son de nylon, y las partes de afuera, entonces eso genera que el pie transpire, que normalmente tiene que transpirar, como más sensación y acumulo de mal olor. Entonces por ahí el cambiado de las medias diarias, quizás cuando uno lava las zapatillas, sacar la plantilla, que también airearla o sacar, hacer buen lavado. O sea, es un laburo de nano ser madre. Bienvenida. Claro, tenés que estar. ¿Eso y depende de la edad. Claro, Lu, te avisamos, es un largo camino, hay distintos momentos, distintas preocupaciones, como decían nuestras abuelas, ¿viste? Cuando vos decís, dormir, estás así con la panza a punto de parir, te dicen, aprovecha, querida, de dormir, porque no vas a dormir nunca más, porque cuando es chiquito la teta, después las cosas, el colegio, las pijamadas, y después las bailadas, y después que vas a ser abuela, o sea, es el ciclo de la vida y está bien. El tema es que hay que tomarlo como tal, ofreciendo herramientas para tratar de darles una solución a los problemas que puedan venir. Tampoco siendo esto no hagas, esto no hagas, esto no hagas, porque si sos totalmente restrictivo, te vas a ir para el otro lado y va a ser todo lo contrario del efecto que vos querés lograr. Exactamente, exactamente. Para ir cerrando y después también para enganchar con la entrevista que viene, vos nombrabas recién que además se ven la obesidad o el mal crecimiento, digamos, de algunos niños y por eso recurren al médico rápidamente, ¿no? Pero, por ejemplo, los niños que están en algún tratamiento, todavía no, pero tienen sobrepeso, son obesos, sufren más todos estos cambios hormonales más rápido, más intensamente. Sí, la diferencia quizás que vemos, cuando la obesidad es exógena, es decir, por malos hábitos alimentarios, no tiene que ver con alguna patología específica, como la enfermedad de Cushing u otra cosa, que es como una cosa de opuestos. ¿Por qué? Porque la consulta generalmente es o porque la manda el pediatra y viene la madre, que generalmente todos son gorditos o no, y te dicen, a mí me manda la enfermera porque la enfermera lo ve gordito. Vos decís, perdón, la enfermera, ¿usted no lo ve gordito? No, para mí ya va a crecer, está bien, y bueno, ahí ya te enfrentás a una pared y tenés que remarla. ¿Por qué? Porque la obesidad es una epidemia por todo el tema cultural, que es la comida, nos juntemos a comer. Hagamos una comida y comemos, y comemos, y comemos, y comemos. Nosotros podemos hacer eso, el tema es que comemos, pero por otro lado tenés la industria que te ofrece aguas con azúcar, o este ejemplo que a mí me mató que yo caí con mi bolso de alimentos. Saludable. Tenías el pancho. Y tenían el carro más con atractivo el pancho. siempre Y era va a ser un único, pancho. además. No, No lo que había pasa otra es que alternativa. a veces sucede que después de una actividad deportiva, a ver, es poco probable que un chico vaya a la fruta, quiere una cosa más sustanciosa. Lo más fácil de cocinar, salchichas, hamburguesas y el sanguchito. Es real eso también. ¿Por qué? Pero bueno, el pan es una cosa muy difícil de dosificar, por decirlo así, y generalmente cuando vienen a la consulta de los chicos que vienen derivados, porque pocas veces vienen espontáneas, o salvo que es una situación extrema, que hay ya un compromiso en el colegio, o una situación que la mamá quizás ve que su chico es diferente a todos los demás hermanitos, es muy difícil el abordaje por eso. Pero lo primero que hay que asumir es que esto es una enfermedad. Pero lo malo es que el tratamiento de esto no es ni una imposición de manos, ni una pastilla maravillosa, porque todos llegan a mi consultorio personalmente echándole la culpa a la pobre tiroides, que está de moda, que es una glandulita que está acá, y que a veces no tiene la culpa de nada, y que incluso a veces los valores de las TSH, que
que incluso la mayoría pide solo TSH. La TSH sola, a ver, como yo les digo, señora, esto es un laboratorio, uno tiene que ver el paciente y ver otro tipo de situaciones y de hormonas para estar seguro, porque ponerle rótulo a un niño que es hipotiroide y que toma la pastillita hasta el resto de los días también es difícil, porque hay que sostenerlo. Y si vos eso no lo acompañás de la dieta, además, del ejercicio... Es jugar con la ilusión, ¿no? En el caso de los niños, porque vos le decís, bueno, toma vos la pastillita y te transforma. Entonces el segundo día que toma la pastilla se mira al espejo y dice, no me achiqué. Y no. Y por ahí la tiroides, pobre, lo que hizo fue adaptarse a que el cuerpo creció, necesitaba más consumo de energía y bueno, la tiroides se adapta. Y es verdad, la TSH va subiendo y de hecho los niños obesos tienen valores distintos de TSH que los niños no obesos, que generalmente a veces el doble, y muchas veces se los espera, se los hace bajar de peso y ese valor vuelve a lo normal. Así que pobre tiroides, déjenla vivir tranquila. Y uno les dice, mire, el tratamiento de esto es la dieta, el ejercicio y ser constante, y el apoyo familiar, porque si no, yo le sigo cocinando aparte. No, todos tenemos que comer lo mismo. ¿No? La dieta es en realidad lo que ponemos en la mesa, porque lo que ponerte en una el lechuga y yo me como un guiso... Mira, yo voy al súper, ¿no? Es muy gracioso, porque mi marido se ríe mucho porque yo siempre voy observando. Y ves, el carrito de súper del que está al lado, adelante, cómo van, y te das cuenta qué tipo de comida. Pero es así, o sea, todos tienen comida rápida, chatarra, también uno es mamá, y claro, sí, acá, y mirás, y sí, realmente va acompañado de una persona que tiene sobrepeso o obesidad. Pero entonces tenés que empezar de ahí, de lo que vos llevas a tu casa, de lo que pones en la heladera, cómo cocinás, la cantidad que cocinás, la dinámica familiar para comer, cuán importante es la comida en esa familia. La comida es importante para vivir, no hay que vivir para comer. Cuando vas a un cumple y ves los nenes que están afuera, vos decís, vení, tomate algo, y juegan, y después está el nene que está sentado comiendo. Entonces... uno trata de lograr un equilibrio que es difícil, pero que uno, como padre, tiene que dar el ejemplo. En todos esos hábitos que se llaman saludables, salir a caminar, fomentarles algún tipo de actividad física, fuera, poca televisión, poco teléfono. Si no te transformás, como dice mi hija, en un come-come. Nomás come, ¿entendés? Y es verdad, porque ¿qué hace come? Solo come, no. También hay otras cosas importantes. Y volviendo al inicio, ¿estos niños que tienen obesidad van a sufrir más los cambios hormonales? Lo que tienen de diferente que los niños es a la insulina elevada generalmente hace que este cambio sea como más rápido. Hacen pubertades más cortas y más rápidas. Por eso son los más grandotes de la clase. Al principio son enormes, salvo algunos casos que son pequeños gigantes, digamos, como decimos nosotros. Pero sí, cambia la pubertad, puede acelerar el proceso puberal, las nenas menstruan antes, cierran el cartílago antes, entonces son muy grandotas en los grados de primaria y después se equiparan. Después van exactamente. O a veces pasa que si el problema es por algún tipo hormonal, no tienen esa pubertad. O sea, si el problema es un hipotiroidismo que generó esta obesidad, hasta que no corrijamos eso, no va a crecer. Y eso es el paciente que nos preocupa. Como yo siempre creo que hay que diferenciar. El obeso exógeno, que es grandote todo y crece y es grandote. Está por arriba de las tablas de peso y las tablas de altura. Y el obeso, que es cortito y chiquitito, ese es el chico que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque es el que puede ser consecuencia de alguna enfermedad como el hipotiroidismo, enfermedad de Cushing, algún panhipopituitarismo. Entonces por eso uno cuando ve el niño gordito grandote, cantado que es exógeno, hacemos un tipo de abordaje. Ahora, el otro paciente es el que más me preocupa. Vamos a estudiarlo un poco más. Estudiarlo entero y después ver qué tipo de tratamiento. Muy bien, ya vamos a continuar hablando acerca de este tema y por supuesto acerca de la obesidad, de saber elegir los alimentos desde el supermercado, lo acabamos de decir.